Señor os bendiga mucho. En esta noche estoy quebrantado, hermanos. No he podido evitar que se me salten las lágrimas al escuchar a nuestro hermano Jesús, al escuchar estas noticias, al ver cómo el Señor está poniendo su mano y está mejorando las cosas, hermanos. Dentro del quebranto que sufrimos, de las pérdidas que tenemos, nos alegramos muchísimo, hermanos, de cómo el Señor está restableciendo poquito a poquito a nuestros amados hermanos. Agradezco al pastor que me ha permitido, o me haya permitido, el tener este tiempo para compartir con vosotros todos los miércoles a las 22 horas, a las 10 de la noche, una serie de estudios bíblicos que quizá nos puedan hacer bien en estos tiempos. Se escucha poco, Raúl. Se oye muy bien, quizás sea tu terminal, hermano. El propósito que tengo en esta noche es de haceros bien. El propósito que tengo en esta noche es de haceros bien el día de hoy y los siguientes días, si así el Señor lo permite. El Señor ha puesto en mi corazón el traer una serie de estudios de escatología bíblica y creo que nos puede ayudar, hermanicos, a quitar dudas, temores y turbaciones que muchos de nosotros hemos pasado y hemos sufrido. Me atrevo a traer el tema que voy a traer esta noche por dos motivos. El primero es que no estoy en un púlpito donde ustedes saben que es mucho más complicado el administrar temas doctrinales, estudios bíblicos, por el nerviosismo que se genera con los niños, etcétera, para tener paciencia y escuchar con atención. Y el segundo motivo, que quizá es el más importante, es que después se puede descargar el audio de este estudio bíblico, con lo cual las personas en los días subsiguientes van a poder escucharlo en alguna ocasión o repetir alguna parte que quizá no hayan entendido bien, para que la comprensión sea más completa para todos nosotros. Como todos ustedes saben, nuestra denominación Filadelfia, que es bendita y bendecida por el Señor, creemos en la doctrina dispensacional. Las dispensaciones son economías de tiempo en las cuales Dios ha designado una forma diferente de administración. Ha planeado cosas, ha revelado cosas. Si cuando leemos la Biblia no tenemos esto en mente, muchos pasajes de las Escrituras no lo vamos a entender. Seguramente haya hermanos o personas que no compartan todo el estudio, con lo cual estoy muy de acuerdo, pero sí quizá haya cosas en este estudio que les hagan bien, y esta pequeña luz que voy a transmitir se va a unir a las luces que ustedes tienen para que entre todos haya más comprensión. Vamos a abrir las Escrituras. El que pueda tiene papel y boli y Biblia, y el que no, ya saben que después pueden descargar el audio de lo que voy a hablar. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24 en adelante, dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
¿Han visto cómo en 2 ocasiones Pablo habla de un misterio? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, y de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cualquier persona que se refiere a las Escrituras como el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin darse cuenta, ya está dando testimonio del hecho de que Dios ha dividido su programa en dispensaciones o economías de tiempo, porque la misma palabra lo dice, Antiguo y Nuevo Testamento. La historia de la revelación evidencia el progreso de la revelación divina por medio de edades, etapas o dispensaciones sucesivas. El estudio dispensacional de la Biblia consiste en identificar esos periodos de tiempo bien definidos junto con el propósito revelado por Dios para cada uno de ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo describe el periodo de tiempo que hubo entre Adán y Moisés en Romanos 5. Juan habla de que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Lucas 21, Cristo también habla de los tiempos de los gentiles, que evidentemente deben distinguirse de los tiempos de los judíos, que está en Hechos 1 y en Primera de Tesalonicenses 5. Según la Biblia, hay postreros días para Israel, según Isaías 2, pero también hay postreros días para la Iglesia, según Segunda de Timoteo, capítulo 3, que no son los mismos para Israel que para la Iglesia. En Hebreos capítulo 1 se lanza o se traza un marcado contraste entre el tiempo pasado, cuando Dios habló a los padres por los profetas, y estos postreros días, cuando Dios nos está hablando por su Hijo. Un examen de los pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia al programa dispensacional de los siglos nos mostrará que de este programa Cristo es el mismo centro de él. En Hebreos 1:2 se dice que Cristo es aquel por el cual Dios hizo el universo. En Primera de Timoteo 1 se relaciona a Cristo con el programa dispensacional o de los siglos. Él es llamado el Rey de los siglos, que traducido es el Rey de las edades, el Rey de las dispensaciones, el Rey de las economías. En Hebreos 9 y en Corintios 10, los siglos, las dispensaciones, se ven centradas en la obra de la cruz por los pecados del mundo. Fijaos que esta misma obra fue planeada por Dios antes de que comenzaran el tiempo, en la eternidad, según dice Primera de Corintios 2 y otros versos. En los siglos pasados, aquello que ahora es conocido todavía no había sido revelado, como el verso que he leído de Colosenses y como lo que dice Romanos en el capítulo 16. Era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, pero que a Dios le ha placido revelar en estos tiempos, en el Nuevo. Por lo tanto, los siglos son periodos de tiempo, dispensaciones, dentro de las cuales Dios está revelando su propósito y su programa divino, cuyo centro es el mismo Señor Jesucristo. Hay referencia en la Biblia a un siglo presente para Israel en Mateo 12 y también a un siglo venidero para Israel en Mateo 12. En relación con el programa para la Iglesia, hay también referencia a este presente siglo en Primera de Corintios 1 y a un siglo venidero en Efesios 1. En el uso de estos términos presente siglo y siglo futuro debe tenerse en cuenta que su connotación no siempre puede ser la misma. El presente siglo para la Iglesia, de la cual habla San Pablo, no es el mismo presente siglo para Israel, del cual habla Cristo. En otras palabras más sencillas, el plan que Dios tiene con Israel,
no tiene por qué corresponder con el plan que Dios tiene para la Iglesia. Y el plan que Dios tiene para la Iglesia no tiene por qué corresponder con el plan que Dios tiene para Israel. Tampoco coinciden la expectativa o el plan del siglo venidero para la Iglesia ni para Israel. Para poder determinar los usos de esta terminología, tenemos que definir claramente el alcance del pasaje y a quiénes va dirigido. El contexto ilumina el texto. Cuando no hacemos esta distinción, vienen problemas de confusión, pues atribuimos a la Iglesia propósitos, planes y motivos que Dios tiene para con Israel, o atribuimos a Israel propósitos, planes o motivos que Dios tiene para con su Iglesia. ¿Cómo se usa en el Nuevo Testamento de acuerdo con el uso normal de las palabras? Este presente siglo se refiere a ese periodo de tiempo en el cual el escritor vivió. Cuando se usa en referencia a Israel en los Evangelios, este presente siglo se refiere al periodo de tiempo que Israel preveía la venida del Mesías para cumplir con todas las promesas dichas en el Antiguo Testamento. El siglo venidero era el siglo que había de inaugurar el Mesías en su venida. Era la expectativa de la venida del Rey a instaurar el reino prometido a los profetas y a los padres. En referencia a la Iglesia, el término el presente siglo se refiere al periodo intermedio entre sus dos venidas. La primera, que Cristo vino como Cordero, y la siguiente, en la cual Él vendrá como león. De acuerdo con el Nuevo Testamento, este presente siglo tiene siempre una connotación nociva. Es llamado el presente siglo malo, según Gálatas 1. Y es así porque este presente siglo malo está bajo el dominio de Satanás, que es su Dios, que el Señor lo reprenda. Este siglo se caracteriza por tinieblas espirituales, según Efesios 6. Y como resultado de esto, se distingue por la impiedad y los deseos mundanos, de las cuales cosas el creyente debe apartarse, aun cuando en otro tiempo anduvo en conformidad a ellas. Hay una distinción entre este presente siglo, esta dispensación y las dispensaciones precedentes. Hay varias maneras en las cuales se diferencia este presente siglo o dispensación de todos los siglos o dispensaciones que lo precedieron. Cristo fue anunciado con anticipación en todos los siglos anteriores, pero en este presente siglo, Él no solo vino, sino que murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo, que en las dispensaciones anteriores vino sobre ciertos hombres para invertirlos de poder para una tarea asignada, ahora en esta dispensación ya no viene y se va, ha hecho su morada en cada creyente. En los siglos pasados, las buenas nuevas anunciadas eran para preparar a las personas, pero en este presente siglo, las buenas nuevas anuncian no una preparación de lo que va a venir, sino la salvación por medio de la muerte de Jesús. La revelación en los siglos pasados fue incompleta, pero en este presente siglo, por cuanto Cristo vino a revelar al Padre, la revelación es completa y total. Este presente siglo se distingue en general por el antagonismo a Dios y su ungido, Jesús, y tiene una caracterización definida como un siglo malo, la cual no fue aplicada a ninguna dispensación anterior. La nación de Israel ha sido puesta a un lado como objeto particular del trato de Dios y no va a esperar el cumplimiento de sus promesas en esta dispensación. Será necesario que ocurra el arrebatamiento de la Iglesia, que sea quitado de en medio quien detiene al ministerio de la iniquidad, que es la persona del Espíritu Santo, y entonces, solo entonces, Israel empezará a haber cumplido el trato
y la dispensación que Dios tiene con ellos. En la época del Antiguo Testamento, en la cual el propósito de Dios para Israel es declarado en los pactos, el abrámico, el palestino, el davídico, termina esa época sin que aquellos propósitos se hayan realizado. Después de la muerte de Cristo, Dios instituyó un programa nuevo, una dispensación no para reemplazar el programa para Israel, sino para interrumpir ese programa divinamente pactado. Este nuevo programa, dispensación, es previsto por el Señor en su discurso del aposento alto en Juan capítulo 13 al 16, y se hace real después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Es más, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, anunció, como dijeron los apóstoles, que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y fue tal el shock que esto produjo en los israelitas que se quedaron asombrados y pasmados. Pues Dios había endurecido a Israel en parte para permitir que entrara la plenitud de los gentiles. El tomar de ellos pueblo a los gentiles constituye el programa de Dios para el presente siglo. Ya no es solo Israel, ahora es la Iglesia. Este pueblo que Dios ha llamado a través de la predicación del Evangelio a judíos y a gentiles para formar algo diferente que no existía en el Antiguo Testamento. Este pueblo constituye la Iglesia, el cuerpo del cual es la cabeza, como dice Efesios 1. La Iglesia es la esposa de la cual Él es el esposo. La Iglesia es el pámpano del cual Él es la vid que lo sostiene. La Iglesia es el nuevo rebaño del cual Él es el pastor. La Iglesia es el nuevo templo del cual Él es la principal piedra del ángulo. La Iglesia han sido constituidos sacerdotes y ministros de los cuales Él es el sumo sacerdote. Y la Iglesia es la nueva creación según Dios, de la cual Él es la cabeza y las primicias. La razón de este llamamiento se declara en Efesios 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito divino, no revelado en el Antiguo Testamento, pero sí revelado a través de la predicación del Nuevo, en el llamamiento de la Iglesia, es el de manifestar su gracia que estaba escondida en las eternidades pasadas. Había algo en Dios que ningún ser creado vio jamás. Habían visto su gloria, su majestad, su sabiduría y su poder, pero ningún ángel u hombre jamás había visto su gracia tal y como es en realidad en la profundidad que abarcaba. Otros atributos pueden estar sujetos a una variedad de demostraciones, pero específicamente la manifestación de la gracia está restringida a lo que Dios puede hacer por aquellos hombres que, a pesar del hecho de merecer sus juicios y su condenación, son objetos de su gracia. Como todo atributo o capacidad de Dios, tiene que tener su perfecto ejercicio y exposición. De igual manera, su gracia también tiene que tener su revelación infinitamente perfecta, por la cual Él salva a los perdidos. Por lo tanto, decir que un pecador es salvado por gracia es declarar que en base a la muerte de un sustituto y en respuesta a la fe de ese Salvador, Dios ha hecho una obra perfecta en toda su extensión, que es una demostración completa de lo que es su gracia. En este presente siglo, que data desde el rechazo del Mesías por Israel hasta su segunda venida, se presenta en la Escritura como un misterio, como algo que anteriormente no había sido revelado y que nadie sabía ni conocía.
Pablo dice claramente cuando escribe en Colosenses 1, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué misterio es este? Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En este pasaje, el apóstol muy claramente llama al programa divino desarrollado en la Iglesia un misterio, algo que no había sido revelado anteriormente, algo que no sabían ni los patriarcas ni los profetas y por lo tanto desconocido. Pero ahora a Dios le ha placido ser revelado. La Escritura usa la palabra misterio en este contexto, para este propósito o programa divino, conocido por Él desde la eternidad, pero que no podía ser conocido a menos que fuese revelado por Dios. La existencia de este presente siglo, que había de interrumpir el programa establecido por Dios con Israel, era un misterio, como dice Mateo 13. Que Israel iba a ser cegado, de manera que por causa de esa ceguera judicial del pueblo de Dios, Israel, los gentiles, nosotros, pudiéramos ser llevados a una nueva relación con Dios, era un misterio, como dice Romanos 11. La fórmula de la Iglesia, compuesta de judíos y gentiles, para formar un cuerpo, derribando la pared intermediaria, era un misterio, como dicen muchos pasajes de las Escrituras. Todo este programa de Dios que resulta en la salvación fue llamado un misterio, pues la Biblia dice en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La relación de Cristo con los hombres en la redención por medio de la cruz fue también un misterio. No había sido revelado en el antiguo pacto. Por eso dice Colosenses 2 y Colosenses 4, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y dice en el capítulo 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Escuchar, hermanos, la encarnación misma fue llamada también un misterio, algo que nadie conocía en el antiguo pacto y que no había sido revelado. Por eso dice las Escrituras en 1 Timoteo 3, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La evolución del mal hasta su culminación en el hombre de pecado, el hijo de perdición, según Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2, era también un misterio, pues dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero no solo eso, el desarrollo en el futuro de un gran sistema apóstata que se opondría a Dios era también un misterio. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 17, y en su nombre, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Que debía haber un método por el cual Dios recibiría a los hombres en su presencia, aparte de la muerte, era también un misterio que no había sido revelado en la antigüedad. Por eso dice Pablo en Corintios 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por lo tanto, lo que estamos escuchando todos los días, el santo y sano evangelio de Jesucristo, en su conjunto era un misterio. Muchas de las cosas que hoy tenemos como comunes, como cosas normales,
eran cosas que no habían sido reveladas ni a los patriarcas ni a los profetas, sino en estos posteros tiempos a través de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, estos misterios que no se sabían, pero que ahora sí han sido revelados, constituyen una porción grande del programa de Dios para el presente siglo o dispensación, que no fueron revelados en la antigüedad, pero ahora son conocidos por el Evangelio de Jesucristo. La existencia de una edad completamente nueva que solo interrumpe temporalmente el programa de Dios para Israel es uno de nuestros más fuertes argumentos para sostener la posición teológicamente llamada premilenaria. Hay muchos pasajes en las Escrituras que si no haces distinción entre los tiempos y las dispensaciones, verdaderamente no entenderás bien lo que está diciendo la Biblia. Voy a poner 3 ejemplos. En el Salmo 118 hay que hacer esta distinción de dispensación o de tiempo. Pues dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero si os dais cuenta, la frase que está todo seguido en la Biblia, la piedra que desecharon los edificadores, fue desechado aproximadamente en el año 30 de nuestra era. Han pasado 2000 años y os dais cuenta cómo este pequeño tiene 2 cumplimientos diferentes. Se ha cumplido la primera parte, la piedra que desecharon los edificadores, pero hasta que Cristo no venga con su iglesia, no se cumplirá la segunda. Ha venido a ser la cabeza de ángulo. Por lo tanto, aunque en el simple papel no se vea, hay más de 2000 años de dispensación, de diferencia entre un verso, una parte de él y el otro. También pasa esto en Isaías 9, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y 2000 años después todavía no se ha cumplido lo que sigue, y el principado sobre su hombre, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta? El hijo nos es nacido, niño nos es dado. Fue en el nacimiento de Jesús aproximadamente en el año 0 de nuestra época. Deberán pasar como mínimo más de 2000 años hasta que Cristo venga para que se cumpla la segunda parte del verso. Y en el mensaje de Gabriel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso se cumplió 9 meses después. Pero lo que sigue todavía no se ha cumplido como debe de cumplirse. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entre la primera frase del mismo texto y la segunda hay un hueco de más de 2000 años y todavía no se ha cumplido. Es por esto, hermanos, que cuando leemos la Biblia sin tener esta visión de las dispensaciones, muchos pasajes bíblicos pierden su sentido y su capacidad de ser entendidos. El periodo desde el rechazamiento del Mesías por parte de Israel hasta que él sea recibido por su pueblo en la segunda venida está reseñado y manifestado en una porción de la palabra, Mateo capítulo 13, las parábolas tan conocidas por nosotros. Hay 2 planteamientos en este capítulo. Primero, lo que divorcian cualquier significado profético de este pasaje y lo estudian por sus lecciones espirituales o morales que afectan a los creyentes hoy. Y lo veo perfecto y maravilloso. Pero también hay una segunda parte. Los que creen que esta porción de la Escritura presenta un cuadro de las condiciones de la tierra con respecto al desarrollo del programa o la dispensación del reino durante el tiempo de ausencia del rey. Pues el rey fue ascendido en Hechos 1, ¿se acuerdan? Y está ahora a la diestra del Padre. Estas parábolas, por lo tanto, creemos que son eventos proféticos que describen los sucesos del periodo intermedio entre las 2 venidas.
En Mateo 13:11, Jesús dice unas palabras a los discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Parece haber una nota de sorpresa y asombro en la pregunta de los discípulos cuando se refieren a por qué Jesús predicaba por parábolas. Tanto es así que dice: ¿por qué les hablas con parábolas? Hermanos, no había nada nuevo en el uso de las parábolas por parte de la predicación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Las había usado muchas veces con mucha frecuencia. ¿Por qué parece que se extrañan ahora y le preguntan por qué les hablas con parábolas? Después del rechazamiento manifiesto de la persona de Cristo por parte de la nación de Israel, Él los había señalado, a causa de ese rechazamiento, como una generación mala y adúltera. Por lo tanto, la pregunta, más que ¿por qué les hablas por parábolas?, parafraseando, tendría que ser: ¿por qué continúas enseñando a una nación que ha anunciado públicamente su convicción de que tú eres un hijo del diablo? En respuesta a la pregunta de los discípulos, Jesús presenta 3 propósitos para el uso de las parábolas en este pasaje. Primero, era un medio para probar que Él era el Mesías, pues aparte de otras señales para probar su origen y derecho, estaba la señal relacionada con la profecía de Isaías de que el Mesías hablaría en parábolas. Segundo, la parábola era un método de impartir la verdad al oyente que creía, para que el oyente que creía pudiera entenderla con facilidad. Y tercero, la parábola era un método de ocultar la verdad del creyente incrédulo, para que oyendo no oigan, viendo no vean, se conviertan y yo les ame. ¿Por qué era necesario ocultar la verdad? El Evangelio de Mateo es el Evangelio que presenta al Señor Jesucristo como el Rey prometido y el Mesías de Israel. Revela la presentación del Mesías a Israel. El Evangelio, según Mateo, está unido a las Escrituras hebreas en tono más que cualquiera de los otros evangelios. Los temas de ellos son el Mesías, Israel, la ley, el reino, las profecías. Las ideas y la terminología judía no hubieran impresionado ni al romano, que fue para quien escribió Marco, ni al griego, que fue para quien escribió Lucas. Pero para los judíos, el significado de todo esto no puede perderlo. A través del libro se ve a Cristo en su presentación como el Mesías. Su venida al trono es presentado en los capítulos 1 y 2. Esto, la genealogía que manifestaba que él era hijo de David. En el capítulo 3 se describe la dedicación. En el capítulo 4 En el capítulo 5 al 7 se muestra el derecho judicial del rey. En los capítulos 8 al 10 se muestra la autoridad del rey, así como y en los capítulos 11 y 12 vemos la oposición al rey. La gran pregunta de Israel es: ¿será este el hijo de David? Es evidente que Israel está contando de forma negativa. Cristo manifiesta que tanto él como el precursor, Juan el Bautista, que él mismo dijo que era el Elías profetizado que había de venir, habían sido rechazados. En el capítulo 12, el rechazamiento llega al clímax, al máximo. El populacho La respuesta dada por los fariseos fue: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El Espíritu Santo había dado testimonio de la persona de Cristo por medio de las palabras y sus obras.
y los líderes que examinaron la evidencia decidieron que sus credenciales eran del infierno. De ahí la gran advertencia de ceguera judicial y de juicio hecha por el Señor Jesucristo a la nación en Mateo 12:30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Al cerrar, al fin del capítulo 12, el Señor mismo indica que Él está poniendo de lado la relación que tenía con Israel y sus promesas del pacto por medio del nacimiento físico. ¿Os acordáis lo que decían los judíos? Hijos de Abraham somos, creyendo que por el simple nacimiento dentro del pueblo de Dios, ellos iban a heredar todas las relaciones y bendiciones derivadas del pacto abrámico, mosaico y davídico. Pero en este capítulo el Señor pone de lado esa relación que tiene con Israel y sus promesas del pacto por medio del nacimiento físico y establece una nueva relación con Dios basada en la fe. Por eso leemos en Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían preguntar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y respondiendo dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. El Señor estaba rechazando y poniendo de lado la relación que tenía con Israel y con sus promesas del pacto por medio del nacimiento físico y establecía una nueva relación con Dios basada en la fe. Puesto que Israel rechazó el reino ofrecido, surge naturalmente una pregunta. ¿Qué le sucederá al programa del reino de Dios ahora que el reino ha sido rechazado y el rey está ausente? Por cuanto el reino era objeto de un pacto irrevocable, era inimaginable que pudiera ser abandonado. Es por esto que el capítulo 13 de Mateo presenta los eventos del desarrollo del programa del reino, desde su rechazamiento hasta que sea recibido en su segunda venida. Por eso Jesús dijo en Mateo 13, todo escriba, todo sabio en las Escrituras, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estas palabras hablan de las parábolas, que unas eran revelaciones nuevas y otras revelaciones antiguas que ya habían sido dichas en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto. Pero ¿cuáles son las viejas y cuáles las nuevas? En Mateo 13 leemos que el Señor salió de la casa y se sentó junto al mar y enseñaba. Y en el verso 36 dice, y entonces despedida la gente, entró en la casa y les enseñaba. Así que esas parábolas, 7, están pronunciadas una a la multitud y otras en la casa. 4 fueron dichas en público y 3 en privado. La evidencia nos muestra que las primeras 4 son los tesoros nuevos de verdades y las últimas 3 son las cosas viejas, esto es, verdades reveladas en el Antiguo Testamento. Dando esto por aceptado, el presente siglo se ofrece a nuestra vista en una serie de 7 cuadros proféticos que describen el curso del reino en misterio en esta época y en esta dispensación hasta que Cristo venga. ¿Qué significan verdaderamente las parábolas? En la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. La interpretación dada por el Señor se deben aprender varios hechos importantes en relación con este presente siglo.
Este siglo se caracteriza por la siembra de la simiente y se indica en las mismas escrituras que es la palabra. Dentro del siglo de la dispensación hay una marcada diferencia en la preparación de las tierras para la recepción de la simiente, lo cual significa que no todos los corazones la reciben igual. En uno había pedregales, en otro había zarzas, en otro vinieron aves del cielo y se comieron la semilla, y solo uno era buena tierra. Este siglo se distingue por la oposición a la palabra por parte del mundo, la carne y el diablo, que son significados por los espinos, los pedregales y las aves. Durante el curso de este siglo o dispensación, recuerda esto, iba a haber una respuesta decreciente, de menos a más en la cosecha de la simiente. Pasa de 100 a 60 y a 30. Cada vez irá a menos, porque cada vez este siglo rechazará cada vez más la palabra de Dios y todo lo que tenga que ver con él. En la parábola del trigo y la cizaña, esta parábola es interpretada mismamente por el Señor. La verdadera siembra mencionada en la primera parábola será imitada por una siembra falsa, la cizaña. Habrá un desarrollo paralelo de aquello que es bueno con aquello que es malo como resultado de las dos siembras. Al final, habrá un juicio al fin del siglo para separar lo bueno de lo malo. Lo bueno será recibido en el reino milenario y lo malo será excluido y juzgado. El carácter esencial de cada siembra solo se podrá determinar por el fruto de aquello que se siembra, jamás por la apariencia externa, pues por lo que ves por fuera no podrás discernir ni ver cuál es su verdadera naturaleza. Muchos creen que esta segunda parábola debe relacionarse particularmente con el periodo de la tribulación y debe distinguirse de la siembra de la parábola del sembrador. En la primera parábola, en el sembrador, estaba el énfasis en la palabra y en la segunda en los hijos del reino. En la primera parábola, la simiente es sembrada en los corazones de los hombres y la segunda en el mundo. En la primera parábola no se hace mención de juicio y en la segunda el juicio, la dispensación, termina con juicio. Esto parece indicar que se refiere a dos siembras. La primera, aquella que se realiza durante toda esta dispensación, principalmente por la Iglesia, y la segunda, en el periodo de la tribulación que precede al fin del siglo, cuando Dios tratará otra vez con Israel. Hay indicaciones de que la segunda parábola está relacionada con Israel y no con la Iglesia. El término hijos del reino se usa en Mateo 8 para referirse a Israel. El juicio trazado se relaciona con el tiempo cuando Dios trate otra vez con Israel como nación, esto es, al fin del siglo. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta el juicio, pero la Iglesia será trasladada antes de que la tribulación comience. El juicio que caerá sobre los malos vendrá por medio de los ángeles antes de que los justos sean recompensados, de manera que la cronología aquí describe la remoción de los malos para que solo los justos queden. El juicio milenario será establecido inmediatamente después del juicio. Y la Iglesia, recuerda, no pasa juicio, pues para eso ya lo sufrió por nosotros nuestro Señor. Esto parece indicar que la parábola del trigo y la cizaña tiene referencia primaria a Israel durante el periodo de la tribulación. Sin embargo, es verdad que todo el siglo, toda esta dispensación, se caracteriza por una siembra falsa en competencia con la verdadera. En la parábola del grano de mostaza, a medida que el siglo progresa, varios hechos deben observarse. Este siglo o esta dispensación está caracterizada por un crecimiento externo anormal.
Pues la mostaza es la más pequeña de las hortalizas. Pero recordar lo que dice la parábola, que siendo la más pequeña de las semillas, se convierte en un gran árbol donde las aves del cielo posan y moran. Por lo tanto, vemos aquí un crecimiento externo anormal, pues ya no es una hortaliza, ya no es una hierba, pasa a convertirse en un árbol. Se ha convertido en una monstruosidad. Y recordar lo que significaban las aves del cielo en la parábola del sembrador. El contexto inmediato nos ilustra que las aves del cielo se comían la semilla de aquellos que había caído junto al camino. Y Jesús mismo interpreta que esas aves eran los demonios, el diablo. Por lo tanto, en el grano de mostaza vemos como la más pequeña de las semillas, que es una hortaliza, se convierte en un gigantesco árbol que es morada de aves, de demonios. Se ha convertido en una monstruosidad. Esta monstruosidad ha venido a ser el lugar de descanso para las aves. En la primera parábola las aves simbolizaban los demonios y el contexto nos obliga a que esto también sea interpretado así aquí. De esta manera se ve que el Señor está enseñando que mientras la oposición en un tiempo era de fuera, ahora ha entrado y está obrando desde dentro. La parábola enseña que la esfera ampliada de profesión ha llegado a corromperse internamente, y esta es la caracterización de este siglo. En la parábola de la levadura, que 3 medidas de harina, que la levadura fue escondida en 3 medidas de harina por una mujer, el progreso de la dispensación del siglo está caracterizado, según esta parábola, por el ministerio de esta mujer. Evidentemente, esto da significado a la obra de un falso sistema religioso. Surgirán falsos sistemas religiosos que reclamarán estar en el reino. Este siglo está caracterizado por la introducción de levadura. La levadura en las Escrituras se usa para representar aquello que es malo de carácter, malo en doctrina. Esta corrupción es introducida en la harina. La harina se usaba en el Antiguo Testamento, en Levíticos 2, en relación con las ofrendas de olor suave, y era un tipo de la persona de Cristo. La parábola revelaría, pues, que surgirá un sistema religioso que introducirá el elemento corruptor de las doctrinas en la persona de Cristo. Hay un énfasis diferente en las parábolas del grano de mostaza y de la parábola de la levadura. En el grano de mostaza se refiere a la perversión del propósito de Dios en este siglo, mientras que la levadura se refiere a la corrupción de la agencia divina, la palabra, mediante la cual se realiza este propósito. En la parábola del tesoro escondido, el propósito de esta parábola es describir la relación de Israel en esta presente. Aunque ha sido puesto a un lado por Dios, hasta que este siglo haya terminado, sin embargo Israel no ha sido olvidado y este siglo sí tiene referencia a este programa. Observamos que una persona, que es el Señor Jesucristo, está comprando un tesoro. Esa compra fue efectuada en la cruz. Pero lo que compra no es el tesoro en sí, sino el campo. El tesoro está comprado en el campo y él compra el campo y por lo tanto, comprando el campo, el tesoro le pertenece. El tesoro no es visto por los hombres, pero es conocido por el comprador. Durante esta dispensación, el comprador no llega a tomar posesión de su tesoro comprado, sino solo posesión del lugar en el cual reposa el tesoro. Esto es, que cuando Cristo venga con la Iglesia, tomará el dominio de todo el mundo. Y es ahí cuando verdaderamente recogerá después el tesoro, que es Israel. La parábola indica que Cristo ha puesto el fundamento para que la aceptación de Israel
en este siglo, aunque el siglo termina sin que él se haya apropiado de su tesoro. La Biblia nos dice que Israel ha sido endurecido en parte y también cegado judicialmente como pueblo. Pero ya el Señor ha puesto el fundamento, muriendo en la cruz del Calvario para que se cumpla el plan que tienen las edades. El tesoro será desenterrado cuando Él venga a establecer su reino. Israel hoy está ciego, pero le pertenece a Dios. En la parábola de la perla de gran precio, mientras algunos relacionan la perla con el remanente creyente salvado al final del siglo, la mayor parte de los intérpretes relacionan la perla con la Iglesia. Así el Señor está mostrando que dentro del presente siglo, además de adquirir el tesoro legal de Israel, Él también adquirirá como posesión más personal aquello que nació mediante su sufrimiento, la Iglesia. ¿Por qué la compara a una perla? Ustedes recuerden que la perla solamente se gesta por medio de dolor y en medio de la oscuridad. Una triple oscuridad, pues ella está en las profundidades marinas. Después está en la profundidad del lodo y después en la profundidad o en la oscuridad de su propio caparazón. Y la perla solo se gesta a través del dolor. Pues todos ustedes saben que cuando entra una partícula extraña dentro, cuando entra, le produce dolor y sufrimiento. Pero ¿saben cómo soluciona este pequeño animal ese dolor y sufrimiento? No tiene manos para sacar aquello que le hace daño, pero empieza a segregar capas y capas de una materia llamada nácar y empieza a rodear aquello que tanto dolor y sufrimiento le produce. Cuando años después alguien saca esa ostra de las profundidades marinas, de entre el lodo, y la abre para que entre la luz, donde había dolor y había sufrimiento, ahora hay una maravillosa perla de color iridiscente que manifiesta que aquello que empezó en dolor ha terminado en gloria y en riqueza. Así fue la Iglesia. La Iglesia se ha gestado y ha crecido en el costado traspasado de Jesús, de ese costado que salía sangre y agua, de esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, de esa corona de espinas. Pero aquello que empezó con dolor, aquello que empezó con sufrimiento, se ha convertido en: ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirras y perfumes? Yo te lo digo, es la Iglesia de Jesucristo, imponente como ejércitos en orden. Y termino con la parábola de la red. Esta parábola, que se echa en el mar y saca peces buenos y malos, indica que el siglo ha de terminar en juicio, principalmente contra las naciones gentiles, ya que la red se echa en el mar, que es un símbolo de las naciones gentiles. Esto está descrito con el juicio de Israel en la segunda parábola. Los perdidos serán excluidos del reino milenial que ha de establecerse, como brevemente se enseña en las parábolas, y los justos serán introducidos en él. Debe observarse que hay un paralelo entre los misterios del reino de Dios que he dicho anteriormente y las parábolas de Mateo 13. El misterio del sembrador la parábola del sembrador está estrechamente relacionado con el misterio de la piedad. La parábola del trigo y la cizaña y la parábola del grano de mostaza son paralelas con el ministerio de iniquidad que describe al individuo que es cabeza de un sistema, el anticristo. La parábola de la levadura es paralela con el misterio de Babilonia la Grande de Apocalipsis 17. La parábola del tesoro escondido es paralelo con el misterio de la ceguera de Israel en Romanos 11. La parábola de la perla es paralela con el misterio aplicable a la Iglesia mencionado en Efesios 3, Colosenses 1 y Romanos 16. Por lo tanto, podemos
siembra de la palabra de Dios durante todo este siglo, que será imitada por una siembra falsa opuesta. El reino asumirá inmensas proporciones externas, pero se caracterizará por una corrupción doctrinal interna. No obstante de todo ello, el Señor obtendrá para sí mismo un tesoro peculiar de Israel y la Iglesia, que es su perla preciosa. El siglo o dispensación terminará en el juicio contra los injustos que han de ser excluidos del reino milenial que ha de inaugurarse, y los justos serán introducidos en él para disfrutar de la bendición del reinado del Mesías. Amén. Hasta aquí el estudio que he traído en esta noche sobre las dispensaciones y el siglo presente o dispensación. Espero que les haya sido de bendición y de ayuda. Pueden descargarse el audio, escúchenlo varias veces para poder llegar a entender lo que he querido transmitir. El próximo miércoles seguiremos con esta serie de eventos del porvenir. Les deseo la mayor de las bendiciones y que el Señor les bendiga mucho. Dios te bendiga y también mucho.